Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. Vuelvo a presentarme, soy Andrés Burke Viale, soy el profesor titular ordinario de las asignaturas Anátomo Fisiología 1 y 2. Ya tienen grabado y colgado en el campus el teórico número 1 del sistema respiratorio. Vamos a dar 4 teóricos no obligatorios, hoy es el segundo. El primero versó sobre la anatomía del aparato respiratorio y los grupos musculares, inspiradores y expiradores del aparato respiratorio. Hoy vamos a hacer una charla sobre los principios básicos de la fisiología respiratoria. ¿Cuáles son las funciones del aparato respiratorio desde el punto de vista de la fisiología? Por un lado, mantener constante la ventilación pulmonar, entrada y salida de aire, suceso que está, valga la redundancia, sucediendo en este momento y que ha sucedido en forma permanente y que sucede durante las horas de descanso, las horas de sueño. La segunda función importante del aparato respiratorio es la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. La sangre es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia los líquidos corporales, hacia y desde las células. Tercera función. Y cuarta función es la regulación de esta ventilación pulmonar, de este mecanismo respiratorio de la ventilación pulmonar a nivel central. Ventilación pulmonar, difusión de oxígeno y dióxido de carbono, transporte de oxígeno y dióxido de carbono y regulación de la ventilación. ¿Cuál es el concepto que uno debe tener desde la fisiología en relación a la respiración? La respiración celular es la interacción intracelular del oxígeno con moléculas para producir dióxido de carbono, agua y energía. Interacción intracelular, sucede adentro de la célula. Por eso hablo de respiración celular. Respiración externa. ¿Qué es la respiración externa? Es el movimiento de gases mediante la ventilación pulmonar entre el ambiente y las células. Es el movimiento de gases entre el ambiente y las células. Yo voy a hablar de dos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono. El oxígeno y el dióxido de carbono. Se lleva a cabo por el sistema circulatorio y respiratorio. Lo vimos. El sistema circulatorio es el gran trayecto a partir de arterias y venas, y dentro circula ese fluido llamado sangre, que lleva la difusión del oxígeno y del dióxido de carbono y que lo transporta. ¿Sí? Bien. Por eso dice que se lleva a cabo por los sistemas respiratorios y circulatorios. Etapas de la respiración. ¿De qué hablo cuando hablo de las etapas de la respiración? Hablo del intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, ventilación pulmonar. En su casa, cuando usted sale a hacer, por ejemplo, alguna compra, la otra cosa que debiera yo sumarle es que en este territorio en el cual vivimos es a nivel del mar. Estamos en la llanura pampeana, en la región centro de la Argentina, ¿sí? ¿Cuántos metros hay sobre el nivel del mar? 0, salvo que usted se vaya a la zona de la Tandilia o a la zona de la Sierra de la Ventana, donde esas elevaciones hacen que, si usted viviera en esa zona, sean de aproximadamente entre 500 y 1000 metros. Pero este intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares es a presión constante y a nivel del mar. La segunda etapa es el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire del alvéolo y la sangre.
¿Qué es el alvéolo? Es la mínima expresión del tejido pulmonar. Y la importancia radica en que, formando sáculos y unido a capilares sanguíneos y a dos células importantes que genera ese mismo alvéolo, voy a producir una estructura que se llama, lo vamos a ver, membrana respiratoria, donde voy a intercambiar dióxido de carbono y oxígeno. Y entonces, una vez que lo intercambio, lo transporto, transporte de gases en la sangre, oxígeno y dióxido de carbono, a través de la circulación pulmonar y a través de la circulación sistémica. Por último, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono es entre la sangre y las células, todas las células de nuestro organismo. Lo que muestro acá es esto que dije, punto 1, ventilación, intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares, ¿sí? Está sucediendo en este momento, va a seguir sucediendo, usted se va a acostar a dormir y va a seguir sucediendo. Punto 2, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire del alvéolo y la sangre. Aquí interviene básicamente la circulación pulmonar a partir de la circulación sistémica. Tiene que recordar la circulación mayor y menor del aparato cardiovascular. 3, voy a transportar oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones y los tejidos. Y 4, intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y las células. Todas las células de mi organismo. Es importante recordar que si se cumplen estos 4 pasos, la célula propiamente dicha, todas nuestras células en general, van a cumplir con el proceso de la respiración celular. El primer concepto que tengo en fisiología es la mecánica ventilatoria. Esa mecánica ventilatoria depende de la ventilación pulmonar, que es el movimiento de aire que movilizan los pulmones en 2 tiempos: inspiración y expiración. Inspiración y expiración. ¿De qué va a depender esta ventilación pulmonar? Del volumen de aire que entra en cada inspiración y de la frecuencia respiratoria, que en un adulto joven entre 25 y 30 años, de aproximadamente 60 a 70 kilos, entre 1,65 m y 1,70 m de altura, tendrá una frecuencia respiratoria de 12 a 15 respiraciones por minuto. De 12 a 15 respiraciones por minuto. Algunos autores la extienden a 12 a 18 respiraciones por minuto. Existen 2 grandes movimientos, como decía, la inspiración, entra el aire, el diafragma contraído, digamos, permite que el volumen torácico aumente, porque necesito expandir las 2 masas pulmonares, hacia los costados y hacia abajo. En la clase número 1 vimos que el gran músculo inspirador es el diafragma. Y la expiración, donde exhalo el aire, donde expiro el aire, el diafragma se relaja y el volumen torácico no disminuye, sino vuelve a su, entre comillas, situación anatómica normal. Fíjense que este es un dato no menor, porque estos 2 movimientos son imperceptibles, son involuntarios. Nadie está en este momento pensando, ahora tengo que inspirar, ahora tengo que expirar. Suceden estos 2 movimientos respiratorios en forma involuntaria. La inspiración es siempre un movimiento activo, a diferencia de la expiración, que en general es un movimiento pasivo, digamos, necesito liberar ese volumen de aire para volver a hacer el intercambio con la inspiración. Músculos que causan expansión y contracción pulmonar.
La respiración tranquila va a depender del diafragma. En la inspiración voy a tener contracción del diafragma que tira hacia abajo los pulmones. En realidad no tira hacia abajo. Los pulmones se expanden, ¿sí?, desde vértices, campos medios y bases para alojar el aire que ingresa con la inspiración. Y en el momento de la relajación hay un retroceso elástico de los pulmones con la compresión abdominal. Ya lo vimos, y con elevación del diafragma. Cuando yo respiro forzadamente, los que entran en juego son los músculos abdominales, que intervienen sobre la caja torácica. Repase la clase de sistema cardiovascular donde describimos el tórax. ¿Y qué hacen estos músculos abdominales? Obviamente elevan las vísceras del abdomen superior, comprimiendo los pulmones. Bien. Esta caja torácica se eleva y aumenta el diámetro anteroposterior en un 20%. Y luego desciende a partir de la acción de los músculos inspiratorios y expiratorios. Cuando aparecen en eventos fisiopatológicos el uso de músculos abdominales, usted está entrando en un proceso de dificultad respiratoria versus insuficiencia respiratoria, que va a ser medido con exámenes complementarios y con 2 o 3 aparatos que van a condicionar y van a dar ese diagnóstico presuntivo primario. Los músculos inspiratorios los nombro porque ya estaban dados en primera clase: intercostales externos, esternocleidomastoideos, serratos anteriores, escalenos, y los expiratorios, los rectos del abdomen y los intercostales internos. Hay una descripción en el teórico número 1 de toda esta situación. Bien, la anatomía la vimos, pero quiero detenerme en un punto. Hay una zona de conducción cuya función va a ser calentar, limpiar y humedecer ese aire que ingresa. Calentar, limpiar y humedecer ese aire que ingresa, ¿ok? Para que llegue a la zona respiratoria, la zona de intercambio de gases, ¿sí? Esto es el pulmón en su conjunto. Cuando usted empieza a mirar con más aumento, va a encontrar los alvéolos. Bueno, la idea es que ese aire que ingrese llegue limpio, llegue caliente y llegue con la humedad correspondiente, ¿sí? Esto fue explicado, lo de este epitelio ciliado de la tráquea, en el teórico número 1. Las vías respiratorias, las zonas de conducción, van a ser la laringe, la tráquea, los bronquios primarios derecho e izquierdo, los diferentes bronquios y bronquiolos secundarios, y la zona respiratoria va a ser la de los alvéolos, que es la mínima expresión de este aparato respiratorio. Y acá se ve aumento como esos alvéolos forman sáculos, ¿sí? Varios alvéolos forman un sáculo alveolar y están rodeados por capilares venosos y arteriales. Y tienen como características particulares, ahora vamos a ver, 2 células. Ahí tenés cómo es verdaderamente los capilares, el saco alveolar, provoqué un corte, ¿sí? La última expresión del aparato respiratorio, bronquiolo respiratorio, y termina en los alvéolos. Y estos alvéolos tienen células que denomino macrófagos, fibras elásticas, ¿para qué? Para contraerse y relajarse, capilares y células tipo 1 y tipo 2. Células tipo 1 y tipo 2. ¿Por qué es importante la descripción de todas estas estructuras? Porque todas estas estructuras que nombré van a formar la unidad alvéolo capilar, que es el lugar donde desde el punto de vista de la fisiología normal se realiza el intercambio de gases. A esta estructura, unidad alveolo-capilar, que es la que favorece el intercambio de gases, la voy a denominar membrana respiratoria. Membrana respiratoria, ¿sí? Ahí tenés la membrana respiratoria. Tenés el alvéolo propiamente dicho, ¿sí? El capilar. Y acá te dibujó el autor un glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque en el intercambio de gases voy a
intercambiar dióxido de carbono por oxígeno. Y ese oxígeno se va a unir a una proteína plasmática que se denomina hemoglobina y va a formar un compuesto que se denomina oxihemoglobina, que es lo que va a circular por sangre. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a circular por sangre? Recordar cómo es la circulación mayor y cómo es la circulación menor. Cuando esto se daña, ante eventos patológicos, crónicos o traumáticos, uno ingresa en insuficiencia respiratoria. Esto lo vimos en el teórico número 1, ¿sí? Cavidad torácica y pleuras. Tengo dos pulmones en la cavidad torácica, derecho e izquierdo, y la zona intermedia entre los dos pulmones la denomino mediastina. Las pleuras ya las describí, las nombro, y acá quería llegar. ¿Cuáles son las presiones que originan la entrada y la salida del aire? La primera presión que tengo que describir es la presión pleural. ¿Y qué es la presión pleural? Entre cada hoja de la pleura visceral y la pleura varietal, voy a tener un líquido, ¿sí?, que va a ejercer una presión. Generalmente la presión pleural es negativa. Generalmente la presión pleural es negativa. Ahora, cuando yo inspiro, una inspiración normal, la que estoy teniendo en este momento, imperceptible, la presión es de menos 7,5 centímetros de agua. ¿Y qué es lo que sucede? Durante la expiración se produce una inversión de las presiones que lleva a esa presión pleural a menos 5, es decir, aumenta la presión pleural para que yo pueda expirar el contenido pulmonar. ¿Sí? Expirar el contenido pulmonar. Entonces, ¿cuál es la primera presión que origina la entrada y la salida del aire? La presión pleural. La segunda presión que tiene en cuenta mi mecanismo respiratorio es la presión alveolar. ¿Qué es la presión alveolar? Es la presión del aire en el interior de los alvéolos. La presión del aire en el interior de los alvéolos. En la inspiración es de menos 1 centímetro de agua. Arrastra 0,5 litros en 2 segundos y en la expiración se vuelve positiva, es decir, aumenta para yo poder expirar el aire, digamos, que estoy reciclando. ¿Sí? Y dice, saca 0,5 litros de aire en 2 a 3 segundos. La glotis está abierta, no hay flujo de aire, ahí la presión alveolar es de 0 centímetros y vuelve a negativizarse para yo poder inspirar, o sea, se vuelve negativa a nivel de los alvéolos para yo poder ingresar la columna de aire, arrastra 0,5 litros de ese aire, cambia y se vuelve positiva y el ciclo vuelve a cerrarse. Segunda presión que interviene en la entrada y la salida del aire, la presión alveolar. Y la última, o por lo menos la más descripta, es la presión transpulmonar. ¿Qué es la presión transpulmonar? Es la diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural, entre los alvéolos y las superficies externas de los pulmones. ¿Y por qué es importante esta presión transpulmonar, que es la diferencia entre la alveolar y la pleural? Porque es una medida de las fuerzas elásticas que tienden a colapsar los pulmones en todo momento, ¿sí? Y generar lo que se llama una presión de retroceso. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, voy a volver hacia atrás, la célula tipo 2, neumonocito tipo 2 o neumocito tipo 2, o célula alveolar tipo 2, secreta una sustancia llamada surfactante a partir de la semana 33 de embarazo, de vida de ese niño, de esa niña, que hace que estos alvéolos no se colapsen, que se mantenga la tensión superficial. ¿Para qué?
para mantener la presión negativa en el momento de la inspiración y transformarla en positiva en el momento de la expiración. Por eso la importancia de no solamente la unidad alvéolo capilar, sino la secreción por parte de la célula alveolar tipo 2 de esa sustancia. ¿Por qué entra y sale el aire de los pulmones?, se preguntaron los fisiólogos. En reposo, en inspiración y en expiración. En reposo, la presión alveolar, ¿sí?, adentro del alvéolo, es igual a la presión atmosférica. Es imperceptible el reposo entre inspirar y expirar. Está claro, ¿no? Sucede, hay un tiempo de reposo, sí, es imperceptible porque es en milisegundos o es en segundos o en milésimas de segundo. En la inspiración, la presión alveolar es menor que la atmosférica. Es correcto, porque si yo necesito ingresar un volumen a las dos masas pulmonares, necesito disminuir la presión, porque si no ese volumen va a competir con la presión positiva. Y cuando yo tengo que liberar parte de ese volumen otra vez a la presión atmosférica, tengo que disminuir la presión, tengo que aumentar la presión alveolar. Aumento la presión alveolar y lo que tengo que liberar sale en el momento de la inspiración. ¿Sí? Bien, ahí está la flechita que me marca. ¿Por qué puedo realizar estos dos movimientos? Porque mi aparato respiratorio tiene una capacidad y una cualidad que es la distensibilidad pulmonar o compliance pulmonar. ¿Y qué es la compliance pulmonar? Es la fuerza que debo aplicar para sacar a un cuerpo elástico del reposo. Es la elasticidad, es la fuerza que debe hacer para regresar al reposo. ¿Se entiende? Entonces, mis dos masas pulmonares son ejercidas, digamos, bajo presión negativa, una fuerza por una columna de aire que permite que ingrese, y la elasticidad de esas dos masas pulmonares permitan que yo pueda expirar y volver a la posición. Vuelvo a lo mismo, esto es imperceptible, está sucediendo en este momento. Nadie piensa, ahora tengo que comprimir mis dos masas pulmonares para expirar y volverlos a expandir para inspirar. No, esto sucede naturalmente. Cuando no sucede es porque usted está en presencia de un evento traumático o está en presencia de la instalación a futuro de una enfermedad respiratoria crónica o aguda. ¿Qué es lo que muestra la banda elástica en reposo? Ese momento imperceptible entre la inspiración y la expiración, la banda elástica distendiéndose, estoy inspirando, y la banda elástica volviendo a su punto de reposo, estoy expirando. Estoy ingresando un volumen de aire y egresando otro volumen de aire. Distensibilidad pulmonar o compliance pulmonar. Dice el autor, al aumentar la presión intrapulmonar 1 centímetro de agua, los pulmones incrementan en 200 mililitros su volumen después de 10 a 20 segundos. Esto es igual a la distensibilidad de los dos pulmones normales. ¿Sí? Esto es igual a la compliance. ¿De qué depende mantener esta compliance, ¿sí?, de los dos pulmones en forma fisiológica normal? De las fuerzas de elasticidad pulmonar, que tienen fibras de dos sustancias que se llaman elastina y colágeno, y de la tensión superficial en los alvéolos, que secretan esta sustancia que yo decía a partir de la semana 33 de vida, que es el surfactante pulmonar. Si sus fibras de elastina y de colágeno están óptimas, si usted nunca ha fumado en su vida, si usted tiene una vida, digamos, adecuada y una oxigenación adecuada, si no tiene sobrepeso versus obesidad grado 1, seguramente su distensibilidad pulmonar o compliance pulmonar va a ser óptima. Y usted va a inspirar y expirar con el momento de reposo en condiciones fisiológicas normales. Cuando se alteran
las fuerzas de la elasticidad pulmonar o incluso disminuye la secreción de surfactante pulmonar, usted va a empezar a tener dificultades en cumplir este volumen de 200 mililitros y esta distensibilidad pulmonar. Lo que muestra el gráfico, dice diagrama de distensibilidad pulmonar, relaciona los cambios del volumen pulmonar con los cambios de presión transpulmonar. ¿Sí? ¿Qué era la presión transpulmonar? La diferencia entre la presión alveolar y la presión pleural. Las curvas se denominan curva de distensibilidad inspiratoria y curva de distensibilidad expiratoria. Acá mido volúmenes y acá mido presión. ¿Sí? Acá mido volúmenes y acá mido presión. Esta es la rama expiratoria y esta es la rama inspiratoria. Este sería el momento del reposo. Las tres tienen 3 fases y lo que muestra es el volumen. Ahí tengo el volumen. ¿Sí? ¿El volumen qué? De aire. Y las presiones que ejerzo para que ese volumen se desplace, ya sea en la inspiración como en la expiración. El surfactante pulmonar, como yo me adelanté, célula tipo 2, alveolar tipo 2, productora del surfactante, reduce la tensión superficial en los alvéolos y reduce la posibilidad de que el alvéolo se colapse durante la expiración. Fíjense en la importancia de este escenario. ¿Sí? Y por eso digo esto de los embarazos a término y lo que se denomina la maduración del embarazo de esa señora a partir de la semana 33. Se le dan sustancias que promueven a la producción de esta sustancia y entonces el niño tiene esta capacidad de mantener la tensión superficial de los colapsos, de los alvéolos para no colapsarse. ¿Sí? Y en el momento que ingresa, que atraviesa el canal del parto o es intervenido por una cesárea, respirar por sus propios medios y que ese aparato respiratorio en su conjunto y en particular sus sacos alveolares no colapsen y entre en un paro respiratorio. Semana 33. Volúmenes y capacidades pulmonares. Volúmenes y capacidades pulmonares. La ventilación pulmonar puede estudiarse registrando el movimiento del volumen que entra y que sale de los pulmones por medio de una prueba funcional que denomino espirometría. Espirometría. ¿Qué voy a medir en esa espirometría? 4 volúmenes pulmonares. 4 volúmenes pulmonares. El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. ¿Qué es el volumen corriente? Es el volumen de aire que se inspira o expira en cada respiración normal. Su valor aproximado es de 500 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen adicional que se puede inspirar en una inspiración forzada, 3.000 mililitros. O sea que usted en una inspiración forzada a estos 500 le va a sumar 2.500. ¿Qué es el volumen de reserva expiratoria? Es el volumen adicional máximo que se puede expirar mediante una expiración forzada. A estos 500 de la respiración normal, usted le va a sumar 600 mililitros. Volumen de reserva expiratoria. Y el volumen residual es el volumen que queda en los pulmones después de esa expiración forzada. Aproximadamente 1.200 mililitros. Aproximadamente 1.200 mililitros. Esto es en escenarios fisiológicos normales o, por ejemplo, en el campo de la fisiología del ejercicio, donde usted donde va a tener momentos de inspiración forzada y momentos de expiración forzada, hasta que usted, adecue la columna de aire, de ingreso y egreso, en ese ejercicio determinado. Por ejemplo, una vez que tengo en claro qué son los volúmenes pulmonares,
debo describir qué son las capacidades pulmonares. A razón de 4, la capacidad inspiratoria, la capacidad residual funcional, la capacidad vital y la capacidad pulmonar total. La capacidad pulmonar total. Una vez conocidos los volúmenes pulmonares, debo hablar de las capacidades pulmonares. La capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Capacidad de aire que se puede inspirar, 3.500 mililitros. Capacidad residual funcional es el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual, igual a 2.300 mililitros. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones al final de una expiración. Capacidad vital es la suma de el volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratoria, lo que es igual a 4.600 mililitros. Cantidad máxima de aire que se puede expulsar con inspiración y expiración forzada. Y la capacidad pulmonar total es la capacidad vital más el volumen residual. La capacidad vital más el volumen residual con un valor aproximado de 5.800 mililitros. Es el volumen máximo que se pueden expandir los pulmones con el máximo esfuerzo. Con el máximo esfuerzo. Dos últimas filminas. ¿A qué denomino volumen respiratorio minuto? Cantidad total de aire nuevo que pasa hacia las vías respiratorias por minuto. Volumen respiratorio minuto. La fórmula es volumen corriente por frecuencia respiratoria, lo que es igual a, el volumen corriente era igual a 500 mililitros, por 12, ¿sí? Vamos a dar una basal de 12, había dicho frecuencia respiratoria 12 a 15 respiraciones por minuto, vamos a dar una basal de 12, 500 por 12, esto es igual a 6 litros por minuto. Volumen respiratorio minuto. ¿Cuál es el mínimo que necesito? 1.5 litros por minuto. ¿Y cuál es el máximo que no puedo mantener por más de un minuto? Mayor a 200 litros por minuto. ¿Sí? Mayor a 200 litros por minuto. Lo que me muestra acá es, fíjense, este gráfico, lo voy a correr, ahí está. El final de la inspiración normal, fíjense en el valor, y el final de la expiración normal. Sigo apretando. Volumen corriente, 500 mililitros. ¿Sí? Después repase esta cuestión. El volumen de reserva expiratoria, 1100. El volumen residual, lo que va a quedar, 1200 mililitros. El volumen de reserva inspiratoria, 3000 mililitros. La capacidad pulmonar total. La capacidad inspiratoria. La capacidad vital. Y la capacidad residual funcional. Última, esta sí es la última. ¿Qué estoy definiendo? Estoy definiendo básicamente la ventilación alveolar. ¿Qué es la ventilación alveolar? Es la velocidad en la que llega el aire a los alvéolos, sacos alveolares, conductos alveolares y bronquiolos respiratorios. La ventilación alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen minuto respiratorio por la frecuencia respiratoria. Esto me da la ventilación alveolar. ¿Sí? La ventilación alveolar. Volumen corriente era 500 mililitros menos el volumen minuto 150 mililitros por 12 respiraciones, esto es igual a 350 por 12, 4.200 mililitros por minuto es la ventilación alveolar. Y acá ingreso
a una definición que voy a retomar en los próximos teóricos, que es el espacio muerto. ¿Qué es el espacio muerto? Hay varios espacios muertos. Voy a dar una sola definición, hay otros más y se los voy a presentar en las próximas clases. Es el aire que nunca llega a las zonas de intercambio gaseoso, solo llena las vías aéreas. ¿Sí? El volumen del espacio muerto es 50 mililitros en un varón adulto joven. O sea que a estos 500 sacale aproximadamente los 150 del volumen minuto más los 50 del espacio muerto, que en realidad no es que llegan, quedan en la columna que ingresa y que sale, en la columna que ingresa y que sale. No sé qué toqué, espérenme. Bueno, voy a cerrar ahí, ahí está. Bien. Bárbaro. Voy a dejar de compartir y voy a contarles. Permiso, ahí estamos. Hoy estoy para atrás. Bueno. Ahí está. Perfecto. Quería contarles que el miércoles que viene, a las 8 de la noche, no, a las 6 de la tarde, perdón, a las 6 de la tarde, vamos a hablar de la regulación central del aparato respiratorio. Y la última clase, el sábado que viene, a las 8 de la noche, vamos a hablar del intercambio gaseoso. ¿Sí? Eso va a llevar tiempo, porque hay leyes que definir. ¿Sí? Es un tema importante. Es el que nos permite en este momento estar en óptimas condiciones. Algo que algunos ya se ha intervenido por una patología aguda, cosa que no creo, o por una patología crónica. Con estos 4 teóricos no obligatorios y sus respectivas grabaciones, la lectura crítica y profunda de los libros de texto, la lectura crítica y profunda de los libros de texto, los trabajos prácticos con sus docentes, cada uno tiene un docente, forma parte de una comisión, la lectura del foro, ¿sí? La lectura del foro, nosotros aspiramos a que tengan un conocimiento acabado en relación a esta temática y a las que vienen. Lo mismo vamos a hacer con digestivo, lo mismo vamos a hacer con renal, vamos a tratar de ampliar estos espacios de encuentro, que sé que no son para todos, por eso los grabamos y los dejamos para que ustedes puedan visualizarlos en otro momento. Quiero aclarar que estos teóricos, el mío o el de cualquiera que pueden buscar en la red, se aprovechan mucho más y son válidos si usted leyó previamente el tema. Si usted leyó previamente el tema, seguramente va a poder no disfrutar, sino poder entender mucha terminología que hoy ya es propia y que usted debe incorporar a su vocabulario de la carrera y de la asignatura en particular, de la materia en particular, y hablar con propiedad desde el punto de vista fisiológico normal. Esto lo aclaro, no es que tienen que ver mi video. Cualquier video que puedan ver lo van a entender mucho mejor, incluso lo van a poder interpretar mucho mejor si hay una lectura previa, profunda y ordenada de esta temática. El libro, ahí pregunta Daniel, el libro está desde el primer día de clase, que es el Principios de Anatomía y Fisiología Tórtora Derrickson. Cualquier edición, no tienen que tener la última edición, cualquier edición. Lo que pasa es que depende de las horas que dediquen a la lectura de esta materia y de otras. Nosotros no pretendemos que estudien solo esta materia, sino que la misma dedicación que tienen para con esta materia la tengan para con la otra. Lo que los va a separar de conocer la materia y no conocerla es la lectura. A mí me pueden ver a repetición en el video, pero si no leen, ese conocimiento va a ser muy, muy, muy básico. Y la idea es que ustedes tengan una buena formación académica y profesional en el futuro.
Bueno, Evelyn, le agradezco como siempre la asistencia, estar ahí, sábado 20:53. En serio, Evelyn, muchas gracias. Y nosotros nos volvemos a ver. Nosotros nos volvemos a ver el miércoles a las 6 de la tarde y el otro sábado a las 8 de la noche para terminar con respiratorio. Buenas noches y muchísimas gracias. Gracias, profe.